Lunes 8 de marzo, primero de secundaria, Ciencias, Biología, Galería Transgénica. Aprendizaje esperado. Valora las implicaciones éticas de la manipulación genética en la salud y el medio ambiente. Énfasis. Identificar las características de los organismos transgénicos. ¿Qué vamos a aprender? En esta sesión aprenderás cosas increíbles que a veces no se observan a simple vista. Abordarás contenidos asociados con el aprendizaje esperado. Valora las implicaciones éticas de la manipulación genética en la salud y el medio ambiente. Te enfocarás en el propósito de identificar características de los organismos transgénicos. Recuerda tener a la mano tus materiales y hacer tu apunte con la información que resulte relevante. ¿Qué hacemos? ¿Has escuchado mencionar la palabra transgénico? Son organismos portadores de material genético diferente al propio de su especie. En pocas palabras, contienen un fragmento de ADN que no es de su genoma. Por ello, los organismos que incorporan en su genoma un ADN foráneo se denominan transgénicos. Algunos organismos transgénicos sí muestran cambios en su aspecto, pero la mayoría no. Por ejemplo, el plátano transgénico dorado en la revista digital BioChile de octubre de 2018 decía que Uganda actualmente se cultiva de manera experimental plátano genéticamente modificado con alto contenido de beta-caroteno precursor de la vitamina A. Esto con el propósito de disminuir en su población los casos de ceguera y muerte infantil por deficiencia de esta vitamina. Esa variedad es diferente a los plátanos que nosotros actualmente consumimos, de la variedad Cavendish, resistente al hongo de Panamá, desde la década de los 60. El plátano que se conoce y se consume fue una de las primeras plantas domesticadas originaria del sureste de Asia, desde hace 10.000 años. Y gracias a investigaciones se piensa que hace unos 2.000 años una planta de plátano sufrió una mutación y produjo plátanos sin semillas. Esto ocasionó que los plátanos tengan 3 copias de cada cromosoma en lugar de 2, que es lo común, y cuenta con poca variedad genética. A partir de entonces, las plantas de plátano se reproducen de manera asexual. Los primeros organismos transgénicos surgieron por el conocimiento que se tenía de la transferencia de ADN entre diferentes especies. En particular, se sabía que la bacteria Agrobacterium era capaz de infectar algunas plantas porque les transfiere parte de su material genético. Y precisamente fue esta bacteria la que dio la propiedad de la resistencia a este plátano contra el hongo de Panamá. Esto es una gran ventaja y seguramente deben haber otras ventajas y desventajas. Mediante estudios biotecnológicos, los investigadores encontraron que las bacterias de Agrobacterium tienen una capacidad natural para transferir ADN a las células vegetales. No obstante, el desconocimiento de este proceso por parte de ciertos grupos sociales deriva en la controversia de que los cultivos genéticamente modificados o transgénicos se debe a que se mueven genes de una especie a otra únicamente con la intervención del humano y creen que no se da de manera natural. Queda claro cómo algunas frutas al paso del tiempo cambiaron y las grandes ventajas que trajo para la especie humana, tales como un mejor sabor, muchas propiedades nutritivas, es fácil de consumir, fácil de transportar. A simple vista se sabe el nivel de maduración. Prácticamente se pueden cultivar todo el año y sobre todo que presentan resistencia a algunas plagas de hongos y por supuesto que este rico producto se coseche en grandes cantidades. Aunque como desventaja se puede mencionar la incapacidad de reproducirse casi en su totalidad por medio de sus semillas, haciéndolo un producto estéril y debiéndose apoyar en otras formas de reproducción asexual. Observa el siguiente video. Avances de la biotecnología. La biotecnología es tan antigua como las primeras intervenciones humanas en la obtención y transformación de plantas y animales para su beneficio. A lo largo de la historia, los seres humanos han seleccionado plantas y animales con ciertos rasgos y han propiciado su reproducción. De esta manera se han transformado y mejorado las características de muchas especies que forman parte de nuestra vida actual. También es biotecnología el conocimiento ancestral sobre la producción de quesos,
panes y bebidas alcohólicas, que se obtienen a través de la fermentación de leche o frutas. En el siglo XIX, Louis Pasteur descubrió los microorganismos responsables de la fermentación, las levaduras. Desde entonces se ha buscado mejorar los cultivos de bacterias y levaduras con las que se obtienen los alimentos que son producto de la fermentación. El desarrollo de la biotecnología médica dio un gran salto cuando Alexander Fleming descubrió que el hongo Penicillium impedía la reproducción de bacterias en una caja de cultivo, actuando como antibiótico. Posteriormente se aisló y purificó la sustancia producida por el hongo, y desde entonces se utiliza para tratar infecciones causadas por bacterias. Actualmente se producen antibióticos específicos y muy eficaces para el tratamiento de múltiples infecciones. La época moderna de la biotecnología está asociada al descubrimiento de la estructura del ADN, los genes y el código genético. Los avances actuales de la biotecnología basada en la manipulación genética han permitido el desarrollo de áreas como la salud y la medicina, la producción agrícola y ganadera, la industria alimentaria, así como la búsqueda de soluciones a la contaminación ambiental. A partir de estos avances, se han desarrollado plantas y microorganismos transgénicos con los que se producen vacunas y medicamentos que permiten prevenir y curar múltiples enfermedades. Incluso es posible insertar genes que permitan revertir el desarrollo de enfermedades genéticas. La biotecnología médica es uno de los campos de mayor investigación en el mundo, incluido nuestro país. Entre las aplicaciones de la biotecnología moderna, se pueden mencionar plantas capaces de resistir condiciones climáticas extremas, las que producen frutos que se mantienen frescos durante largos periodos, unas más que generan sus propios insecticidas y otras que contienen una mayor cantidad de proteínas o vitaminas necesarias para la salud humana. También se han producido bacterias que ingieren y transforman materiales normalmente no biodegradables, como plásticos y petróleo. O incluso ganado al que se le han insertado genes humanos para producir leche con cierto tipo de proteínas, que se emplean en la elaboración de medicamentos. Como podrás observar, son muchos los beneficios que puede aportar la biotecnología moderna. Sin embargo, es necesario considerar que la producción de ciertos organismos genéticamente modificados pueden afectar al medio ambiente y la salud humana. Un aspecto de suma importancia es tomar en cuenta las aplicaciones que pueden lesionar la integridad de las personas. Es así que ha surgido la bioética, campo de investigación científica y social, que busca vigilar y regular la forma en la que se usa la biotecnología moderna, prohibiendo las que lastimen o pongan en riesgo la salud e integridad de los seres humanos. Ya me quiero comer este yogurt. Sí, pero tienes que dejar que fermente como dijo la maestra. Ya sé, pero qué padre todas las cosas que ha hecho la biotecnología. Sí, pero también tiene sus riesgos. ¿Y ustedes qué tomarían en cuenta para que los experimentos de manipulación genética se realicen con ética y responsabilidad? Como pudiste observar en el video, los avances biotecnológicos son una pieza fundamental para el futuro, en donde es muy probable que los organismos transgénicos sean un factor importante, siempre y cuando sean en el beneficio del ser humano y busquen el cuidado y la conservación de la biodiversidad. ¿Qué hay de los jitomates? Se tiene entendido que es muy recomendado en todo tipo de dietas por su alto contenido en minerales, como el calcio y potasio, además de contener vitaminas como la A, B1 y B2 y la vitamina C, y que ayuda a prevenir algunas enfermedades. Precisamente algunas variedades de jitomates han sido tratadas transgénicamente. Por ser un alimento popular y que se encuentra presente en una gran variedad de dietas a nivel global, logrando mejorar varias de sus características. Por ejemplo, hay científicos de Nueva Delhi reportaron en la revista Biotecnología en 2013 que lograron crear un jitomate transgénico tolerante a la sequía y resistente a la infección por hongos, además enriquecido nutricionalmente. Este mejoramiento en las características del jitomate se logró transferir un gen del hongo llamado Flammulina velutipes. Ahora, las características nuevas de las plantas transgénicas del jitomate
Producen en sus hojas una cera que las protege de la pérdida de agua, reduciéndola hasta en 23%, proporcionando así mayor tolerancia a la sequía, un incremento en la resistencia de los ataques por hongos y además está enriquecido nutricionalmente con hierro porque la proteína insertada lo contiene. También utilizan al jitomate en el campo de la medicina. Por ejemplo, en México, la Universidad Autónoma de Sinaloa logró manipular genéticamente la planta del jitomate para incorporar en su fruto una proteína del amaranto. Esta reduce la hipertensión y, según los resultados que han obtenido, es efectivo e inocuo como los fármacos que están disponibles para tratar la enfermedad, aunque todavía se encuentra en etapa de experimentación. ¿Sabías que la soya transgénica ocupa el primer lugar en cuanto a número de cultivos transgénicos a nivel mundial? Y en el sitio número 2 se encuentra el maíz. Está presente características de otros organismos como es la tolerancia a herbicidas, insectos y a cambios drásticos en el ambiente. Esto ha beneficiado a los agricultores, pues pueden fumigar el campo con productos como el glifosato, que es muy agresivo sin que la planta se afecte, pero desgraciadamente este producto químico es nocivo y mueren muchos insectos y plantas de su alrededor. El maíz es un producto muy importante en nuestra alimentación. En países como Estados Unidos y naciones sudamericanas cosechan el maíz que proviene de un producto transgénico, pero ¿por qué se tuvo que modificar genéticamente en esos lugares? El maíz es un producto muy delicado, ya que diversas plagas y herbicidas acaban fácilmente con él, por lo que se combinó con un gen de la bacteria Bacillus thuringiensis, de tal modo que sus hojas, tallo y polen expresan una proteína proveniente de la bacteria, la cual funciona como repelente a los insectos, constituyendo así una importante y nueva herramienta para el control de los daños y pérdidas causados por las plagas. Actualmente existe una controversia al cultivar este tipo de maíz, ya que se cree que pueden afectar de manera drástica a la biodiversidad, poniendo en peligro las variedades de maíz en México. ¿Qué tiene que ver la Escherichia coli con los organismos transgénicos? Uno de los primeros logros de la ingeniería genética que surge con la manipulación del ADN y los genes en la década de los 80, lo cual permitió utilizar a los genes para diferentes aplicaciones, además de producir alimentos mejorados. Como ves, también tiene importancia en el tratamiento de enfermedades. Suena a ciencia ficción imaginar que se puede modificar el ADN de una bacteria para tratar enfermedades humanas. Pero, ¿cómo se puede hacer esto? ¿A qué enfermedades se le da tratamiento de esta manera? En este caso, a algunas bacterias se les ha insertado genes de humanos como los que producen la insulina. Esto fue posible ya que en 1978 se aisló el gen humano que da la instrucción para la producción de insulina. La enfermedad a la que se refiere es la diabetes, pues la insulina es la hormona que produce el páncreas y tiene la función de regular el azúcar en sangre, y cuando hay poca producción de ella en el organismo se padece esta enfermedad. Y es imprescindible que algunos tipos de diabetes, desde que se descubrió y se aplica a los pacientes, la esperanza de vida en personas que la padecen ha aumentado a más de 45 años. Es importante que conozcas que existen diversas técnicas en la manipulación genética. Recientemente se desarrolló una técnica muy fina para manipular el ADN conocida como CRISPR-Cas9, que permite insertar el material genético o transgen con las propiedades nuevas que se deseen en el sitio exacto previamente identificado. A diferencia de otras técnicas en donde la inserción de transgenes en el genoma de plantas y animales es de manera azarosa, porque no pueden predecir el sitio exacto de la inserción. Así que se tiene que hacer una selección de las mejores líneas transgénicas que se llevan a cabo en pruebas de laboratorio, invernadero y de campo de manera empírica.
A través de las técnicas que se utiliza la ingeniería genética se puede desarrollar diversos productos, por ejemplo, la insulina a partir de organismos como la E. coli. En el siguiente video se muestra de una manera muy sencilla una simulación de cómo se producen los transgénicos con las nuevas técnicas, aunque es un procedimiento complejo derivado del conocimiento biotecnológico. Videotecnología. El primer paso es aislar el plásmido de la bacteria. Ya aislado, localizamos el gen de interés que se encuentra en la célula de la que se pretende transferir. Aislamos el ADN del gen de interés. Para continuar, es necesario una enzima de restricción, con la que haremos un corte en el gen de interés y de esta manera separarlo. Para el siguiente paso, necesitamos una enzima de ligasa, con la que insertaremos el gen de interés en el plásmido de la bacteria, donde se combina el gen con otros componentes que actúan en su activación y expresión. También con marcadores que permitirán identificar la presencia del gen en el organismo receptor dentro del vehículo vector, el cual lo transportará al organismo receptor y lo replicará. Los vectores son plásmidos, moléculas de ADN con la capacidad de replicarse o insertarse en el ADN del organismo que será transformado. Como resultado, obtenemos colonias de bacterias que aportan la combinación del vector con el inserto de ADN. Las bacterias modificadas genéticamente crecen y se reproducen y pueden tener diferentes aplicaciones, como la obtención de insulina. De esta manera, la E. coli ha pasado de ser una bacteria común a una productora de insulina, la cual se extrae de la bacteria, se purifica y se comercializa como medicamento. ¿Por qué interviene un organismo procarionte y no un eucarionte más semejante al humano? Recuerda que en la ciencia se avanza progresivamente. Antes de utilizar este procedimiento con la E. coli para obtener la insulina transgénica, se obtenía insulina de animales como vacas, cerdos e incluso perros. Aunque la de cerdo era la más parecida a la humana, no era idéntica y contenía algunas impurezas. Esto ocasionaba su rechazo y en algunos casos alergias a las personas que se les aplicaba. Además es muy costoso y de poco rendimiento, pues al ser extraída del páncreas de cerdo, por cada páncreas solo se produce insulina para tratamiento de 3 días, además de lo que implicaba el mantenimiento y cuidado de los animales. A diferencia de la insulina que se obtiene a partir de la E. coli, pues estas bacterias son de fácil mantenimiento, se produce una mayor cantidad de insulina a menor costo y se obtiene a partir de la insulina humana, por lo que tiene mayor compatibilidad, casi de 100%. Aunque sigue vigente la alternativa de las insulinas obtenidas de animales, el campo de la acuicultura no está exento a la modificación genética. Gracias a esto han desarrollado especies con un crecimiento acelerado, resistencia a las enfermedades, mejor eficiencia metabólica y tolerancia a bajas temperaturas. Los animales transgénicos que como resultado de la inserción del transgen producen una o más proteínas en la leche se conocen como bioreactores y en particular han desarrollado para producir proteínas de interés farmacológico, es decir, que se pretenden utilizar en el tratamiento de enfermedades en humanos. Además, estos animales se han usado para producir leche con proteínas que modifican su calidad y aumentan la producción. ¿Todos estos organismos tienen algún impacto en nuestra salud o son totalmente seguros? Aún se siguen realizando investigaciones para saber más sobre las repercusiones en la salud. Sin embargo, hasta el momento no se puede afirmar que tengan un impacto negativo ni drástico en la calidad de vida del ser humano. Si asumimos que la vida deriva de un ancestro común, la transferencia de genes entre las especies ha estado presente desde sus orígenes hasta alcanzar la actual especiación. Sin embargo, actualmente el ser humano está dirigiendo transferencia de genes entre las especies, acelerando los posibles procesos naturales. Hoy se debate en el mundo en términos sociales, culturales, políticos y económicos sobre efectos que la aplicación de la ingeniería y la modificación genética pueden tener en la salud humana, los ecosistemas, así como en la pérdida de la biodiversidad. Ya queda claro qué tan importante puede ser la manipulación genética en la producción de organismos y el impacto que pueden tener en la naturaleza y sociedad.
Pero, ¿cómo se hace el cambio de genes en organismos? Para representar los ejemplos de cromosomas de los organismos de las especies seleccionadas, lo puedes hacer utilizando materiales que tengas a la mano, como lentejuelas, cuentas, cartulinas y hojas de tu cuaderno realizando dibujos. Al construir los cromosomas debes considerar que cada especie debe ir con un color diferente y cada cromosoma con 2 tonalidades del mismo color, por lo menos. Te sugiero que hagas una tabla con el cromosomas de cada especie indicando las propiedades que tienen o las características que deseas que tengan. En una tabla, creación de modelos transgénicos, especie, cromosoma como título, propiedades y vector de transferencia. Por ejemplo, el maíz y el jitomate que ya vistes. El maíz porque es una fuente importante de antioxidantes, ricos en fibra, carbohidratos, aporta ácido fólico y otras vitaminas. Se requiere modificar porque si se presentan sequías, la planta disminuye su fotosíntesis y con ello su producción agrícola que se reduce significativamente. El jitomate, que también es un alimento con muchas propiedades, que produce licopeno, que es un antioxidante que ayuda a reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer, se requiere modificar para que no pierda agua y presente resistencia a los ataques por hongo. Ya que tienes los organismos que deseas modificar, se requiere de otros organismos que presenten estas características que quieres transferir. A estos organismos les llamarás vectores de transferencia. Por ejemplo, el gen de la bacteria Bacillus thuringiensis, que tiene una proteína la cual funciona como repelente a los insectos. El gen del hongo Flammulina velutipis, resistencia a la sequía. Y el gen del amaranto, que contiene una proteína que reduce la hipertensión. Comenta en casa qué pasaría si uno de los genes, por ejemplo del amaranto, se inserta a otro organismo diferente, por ejemplo al jitomate. Efectivamente, se espera que el jitomate adquiera la característica de regular la hipertensión. El gen del amaranto, que toma el papel del vector de transferencia. Parece fácil, ¿verdad? Aunque de manera muy simplificada ha simulado la producción de un organismo transgénico. En realidad, esto conlleva estudios muy precisos. Primero, identificar la característica que se quiere modificar y después investigar qué organismos la tienen y mediante la manipulación genética identificar la secuencia del ADN del gen que le da esa propiedad al organismo vector y a través de ensayos probar si es factible realizarse. Elabora otros 2 nuevos modelos donde insertes un nuevo gen a cada organismo. Regístralo en su tabla señalando cuáles son las nuevas características que expresan los transgénicos. Por ejemplo, se insertó el del hongo Flammulina velutipis, que hace que esta variedad transgénica de jitomate sea resistente a la pérdida de agua y tener resistencia a los ataques de hongo. Comenta con tus familiares las ventajas y desventajas que producirían. Regístralo en tu tabla, señalando cuáles son las nuevas características que expresan los transgénicos. Comenta con tus familiares las ventajas y desventajas que se producirían. Cuando se diseña un transgénico es importante hacerlo de manera responsable y ética por su relevancia en la salud y con el medio ambiente. Así que te invito a contestar las siguientes preguntas. ¿Los organismos genéticamente modificados que generaron cumplen con una necesidad real? ¿Se justifica su producción? ¿Podría tener alguna repercusión negativa al medio ambiente o a la salud? Si hicieras un transgénico de manzana con un gen de pez para que soporte las heladas y conserve sus propiedades, ¿la manzana adquiere sabor a pescado? Efectivamente no, ya que el sabor se encuentra en otra secuencia del ADN o gen. Resumiendo, se puede decir que los organismos transgénicos se caracterizan porque se les ha modificado uno o varios genes. Esto ocurre mediante recombinación, inclusión de nuevos genes o se les ha eliminado algún gen. Puede ser animales, plantas y bacterias. Que estos organismos desarrollan capacidades que de manera natural no tienen, por ejemplo, plantas resistentes a los insectos o virus, tolerancia al uso de herbicidas que tardan en madurar o que se resisten sequía. En el caso de los animales, estos pueden tener mayor tamaño o producir más leche y carne, generar huevos con vacunas ya incluidas o evitar la aparición de algunas enfermedades. La palabra que incluirás en tu abecedario biológico o vocabulario es organismo transgénico. El reto de hoy:
Realiza una tabla como la que se presenta. Primero define con tus palabras qué es un organismo transgénico. Posteriormente haz 2 columnas. En la primera escribe las ventajas de los organismos transgénicos y en la segunda las desventajas. Por último, deberás anotar tu opinión acerca de este organismo y discutirlo con tu profesor o profesora. Buen trabajo, gracias por tu esfuerzo. Si te gustó el video y te fue de utilidad, suscríbete al canal. ¡Hasta pronto!